Saludos a nombre de la Junta Directiva del año 2022-2023. Queremos agradecer a nuestros colaboradores, a los miembros de la Junta Directiva, a los ponentes como usted, doctor Joaquín Bustillos, por su gran participación en esta primera sesión científica que damos inicio de este año. Queremos también dar una bienvenida a todos los asistentes. Es un tema muy necesario, con mucha necesidad en los países donde se realiza el ultrasonido ginecostétrico, y convencidos de que si reparamos en este aspecto podemos lograr un impacto favorable en la salud materno-perinatal. Médico subespecialista en medicina materno-fetal, médico de Costa Rica con posgrado en medicina, trabaja en el Hospital San Juan de Dios, amplia experiencia especialmente en lo referente a los procesos de certificación y acreditación. La temática que va a realizar el doctor: calidad, estándares y certificación en ecografía obstétrica, y la primera parte voy a abordar en relación a los tipos de ecografía y lineamientos. Entonces, gracias mi estimado doctor, gracias a todos los asistentes también por su participación. Para comenzar, vamos a abordar el tema tipos de ecografía, parámetros o lineamientos ecográficos. Es una temática que vamos a comenzar con este casito. Vemos un feto en esta imagen ecográfica donde reportan hueso nasal, translucencia nucal y una imagen acompañante de TREL de 4D, y se hace un informe de tipo ecografía genética según consta en el título, y una conclusión que dice: gestación única de 13 semanas, 2 días por biometría, bajo riesgo de cromosomopatía. Esta paciente, en su segunda evaluación a las 22 semanas, se constata una cardiopatía, transposición de grandes vasos, y posteriormente se realiza un cariotipo y se confirma una trisomía, y se confirma posteriormente al nacimiento una cardiopatía, y la paciente ha evolucionado desfavorablemente y fallece con los rótulos de cardiopatía y cromosomopatía. La paciente nos pregunta: ¿y cómo fue? Si tuvo una evaluación genética donde le dijeron que la posibilidad de cromosomopatías era baja y no había ningún indicador de ese desenlace. Revisamos lo informado, lo reportado, y buscamos lo que vemos acá: la biometría, la translucencia nucal 1.89, ducto venoso 1.02, reportado normal, el LCN, vemos placenta, cordón umbilical, el ponderado, el líquido amniótico, y no vemos algunos aspectos como por ejemplo el estado anatómico. No hay una descripción de la anatomía. Y la pregunta surge pues entonces, esta nueva pirámide que postula que hay evaluaciones de impacto empezando en el primer trimestre a través de una evaluación ecográfica como base principal de la nueva pirámide invertida de control prenatal, entonces no impacta favorablemente como se ha mostrado en diversos ámbitos donde ha surgido esta información. Y esa nueva pirámide está accediendo al mundo subdesarrollado como el nuestro a través de las evaluaciones que se realizan, pero sin una consideración a lo que está normado o estandarizado por entidades referentes en ecografía obstétrica en otros países, que tiene que ver con que la finalidad de detectar a un grupo materno o fetal en riesgo o bajo riesgo en base a la ausencia o presencia de algunas características de anormalidad, de marcadores o de indicadores de daño para una vigilancia optimizada, un seguimiento optimizado, una terapia fetal, un manejo mucho particularizado y una previsión de riesgos o daños con pruebas complementarias, seguimientos complementarios, pues podría que no tener un sustento para transformarlo en salud pública en nuestros países. ¿Qué estaría pasando? Es que no estamos considerando un pequeño detalle, que nosotros hemos sido generados, hemos nacido en épocas donde lo único que existía era la evaluación ecográfica de baja visibilidad, con poco alcance al feto, con limitación en la imagen, con limitación en el conocimiento del evaluador, en la técnica de abordaje, y por ende
eran denominados en ese tiempo ecografías obstétricas básicas o estándar. Y el tiempo nos ha mostrado de que tras el desarrollo de los equipos de la capacitación del acceso al feto, ha surgido una tipo de ecografía con más información, con más tiempo, con más tecnología, con más posibilidad de lograr algún impacto, denominada ecografía especializada. Y no por el hecho de que lo va a realizar una persona que tiene una especialización, sino simplemente se refiere al tipo de información que se genera con esta ecografía. Así, desde los años 2004, 2009 también, ha surgido la denominación de ecografía estándar, ecografía limitada y ecografía especializada. Cada una con unos parámetros o criterios que no han sido considerados cuando hemos hecho docencia, cuando se ha transmitido la información, cuando se ha educado en talleres, cursos, capacitaciones. Y cuando se ha realizado el ejercicio de la ecografía, no hemos reparado si estamos cumpliendo los criterios de una estándar, una limitada o una especializada. Y es que no hemos cumplido porque no lo hemos conocido, no nos lo han transmitido. Y esta información ha estado ya desde hace mucho tiempo. ¿Qué representa una ecografía estándar? Pues aquella básica, primaria, del primer nivel, la rutinaria, la no compleja, versus aquella que es la limitada, es decir, aquella para un fin específico, como por ejemplo, doctor, mírale lila, por favor, doctor, posición, o vea la presentación, o mírame simplemente la traslucencia nucal, por favor, mírame la traslucencia nucal, específicamente y limitada para ese marcador o ese parámetro. Versus la especializada, que implica un desarrollo mayor de la información, un mayor acceso al feto a través de un abordaje ya sea abdominal o ya sea transvaginal, y que implica además una capacitación, una certificación de ese evaluador, experiencia de ese evaluador, y con capacidad adicional de explicarse los hallazgos, de explicar a la paciente ese hallazgo o de explicar al médico tratante ese hallazgo. Es decir, hay una diferencia establecida en esos aspectos. Al final se establecen tipos de ecografía en base al nivel del detalle, a la información que suministra y a la capacitación del evaluador, porque no solamente vamos a dar biometría fetal y el estado de los anexos, líquido, placenta, ubicación fetal, sino a buscar anatomía, marcadores de algún signo, función y hemodinámica, predicción, prevención, pronóstico, detección, diagnóstico, seguimiento, manejo. Permite dar terapia y cirugía fetal y permite sobre todo prever riesgos, predecirlos y evitar esos daños futuros a través de las evaluaciones ecográficas. Nosotros el año 2019, hablo del Servicio de Medicina Fetal del Instituto, compilamos estos parámetros ya descritos en diversas publicaciones y establecimos una información que permitía discernir entre una ecografía estándar versus una especializada, como por ejemplo acá en el tipo del primer trimestre, una ecografía obstétrica básica, la edad era semejante, pero la información era muy diferente, versus a una ecografía de tipo especializado y una ecografía especializada inicial, es decir, una del tercer nivel que no es totalmente lo máximo en evaluación. Es una ecografía de tamizaje, es decir, una ecografía genética, lo que para otros países le llaman el nuclear scan, o simplemente le llaman ecografía de primer trimestre, porque ya para ellos la ecografía estándar o básica ya no es realizada. La ecografía de primer trimestre debe implicar una serie de características diferentes a la ecografía del primer trimestre básica o estándar. ¿Qué implica? Pues implica hacer una evaluación de criterios diferentes como marcadores de cromosomopatía, pero sobre todo
la evaluación anatómica más global, con mayor detalle y con un múltiple abordaje que permita no solamente usar el modo 2D o M, sino también agregar otro modo de imagen para realizar las evaluaciones de los diferentes componentes de ese tipo de ecografía. La diferencia en el tiempo es obvia, de 15 minutos a un promedio de unos 30 minutos, que implica hacer una ecografía de este tipo como promedio, porque hay unos márgenes que son más amplios. Esta publicación de IU ha salido recientemente para describir las características que deben ser evaluadas en una ecografía detallada a las 12 a 14 semanas, para diferenciarlas de la rutinaria que propugna, por ejemplo, entidades como la ISUOG, ¿no? O otras entidades como la IU misma, a través de la evaluación estándar. Y vean ustedes la información que podemos lograr para ser calificada como una ecografía detallada en el primer trimestre, tanto en los diferentes componentes u órganos fetales. Es decir, esta ecografía de tipo especializado o detallada permite dar mayor información, tal cual se solía dar solamente en el segundo trimestre. Ahora las tecnologías y el modo de acceder al feto es mucho más amplia. Así, esta información es en modo de escalera, por niveles. Lo más básico que puede obtenerse a través de una ecografía es la biometría o la predicción de la edad gestacional. Conforme avancemos a dar mayor información, como detección precoz de malformaciones, o riesgo de síndromes cromosómicos o genéticos, o riesgo de preeclampsia, a través de evaluaciones como arterias uterinas, podemos pues tornar de mucha mayor complejidad una ecografía. Ahora, me dicen, doctor, pero una ecografía estándar no puede detectar una anencefalia, ¿cierto? Entonces, la pregunta es, la respuesta no es así. Una ecografía estándar obliga a una evaluación básica del feto. Por eso, implica que conozcamos la anatomía básica del primer trimestre, porque estas estructuras de holoprosencefalia, anencefalia, onfalocele, gastrosquisis, hidrofetal con un edema cutáneo difuso, como vemos en la imagen, o defectos del tallo corporal que son groseras las malformaciones, es inconcebible que no pueda ser detectada por una ecografía estándar. Y es que en realidad, en muchos ámbitos y muchas pacientes se le realiza ecografías en el primer trimestre que no cumplen ni siquiera los criterios de ecografía básica. Es decir, son menos que una evaluación básica. Y esa es una realidad que podemos cambiar conociendo que hay diferencia entre uno y otro tipo de ecografía, para dar información como la que vamos a dar a través de los tamizajes. Las imágenes que vemos son imágenes de anormalidad, pero en situaciones de anormalidad o de tamizaje vamos a encontrar que vamos a ver alteración en alguno de esos componentes. Así, vamos a tener que conocer también que en el segundo y tercer trimestre también hay diferencias en los tipos de ecografía. La básica o estándar, que da una información, como vemos a la izquierda, principalmente biométrica y anatomía básica, con un tiempo de 20 minutos, versus la ecografía que le llamamos un poco en otros ámbitos ecografía morfológica, con mayor información, con marcadores de cromosomopatías, con evaluación detallada del órgano fetal y con obviamente un mayor tiempo de evaluación también de arterias uterinas en estos tiempos que ya se usa la información de la pirámide. Y respecto a la evaluación anatómica, ¿es lo mismo un estándar que una detallada? Pues no es lo mismo. Por ende, si nosotros queremos realizar una evaluación en el segundo trimestre y solamente le hacemos la biometría y solamente vemos la OL del cerebro y solamente vemos la presencia de algunos órganos, eso no es una evaluación morfológica detallada. Eso es una evaluación estándar, básica, primaria o de primer nivel. Entonces, la evaluación detallada, ¿qué implicará? Pues evaluar todas estas características como estamos viendo en esta imagen en el lado derecho. Igual,
a nivel de columna, extremidades genitales, dar mayor información que un examen básico o estándar. Es decir, la ecografía que quizá solemos hacer con el rótulo de morfológica, solamente dando una información muy superficial, muy minúscula, es la evaluación rutinaria del segundo trimestre que propugnan entidades como la ISUO, por ejemplo, para las poblaciones con menores accesos al desarrollo científico, como África, Haití o otros países donde no hay evaluadores. Y la ecografía que tiene mayor grado de información es aquella que contempla la evaluación detallada del organismo fetal, lo cual no solemos dar en algunas veces en instituciones de alta complejidad en evaluación fetal. Entonces tenemos que conocer que existen esos tipos de evaluación para nosotros migrar paulatinamente y ansiar hacia una evaluación acorde al nivel de complejidad en los ámbitos o instituciones en las que estamos. También tenemos a la ecografía Doppler. La ecografía Doppler no solamente es medición del índice de pulsatilidad de la arteria umbilical, eso no es así. Que se venga haciendo eso rutinariamente como ecografía Doppler, eso es otra cosa. Pero los criterios o parámetros de realización de este tipo de ecografía implica un nivel superior de evaluación, es decir, que ya ha abordado la biometría, la anatomía, el estado, el entorno fetal y le ha agregado una evaluación Doppler, pero no es transformar una evaluación en solamente medición de 1 o 2 vasos e informar que el bebé está vivo en posición cefálica y con Doppler de umbilical y cerebral normal, que eso implica pues menos de, creo, de 1 minuto, de 2 minutos de evaluación. Entonces una ecografía Doppler no puede ser informada o evaluada o concebida en esa forma, sino en un nivel con mayor grado de información, es decir, incluye lo estándar, incluye lo morfológico e incluye un nivel de evaluación hemodinámica o ya sea funcional de los diversos territorios fetales. Igual, la neurosonografía, cuando queremos restringirnos a un órgano específico como un cerebro, por ejemplo, o un sistema nervioso central, en estado de anormalidad, eso podría implicar un tiempo que se va a informar conforme se encuentre el feto. El feto no es solamente anomalía cerebral, sino es una anomalía cerebral en un feto que tiene tales características biométricas, antropomórficas o ponderales o hemodinámicas o en su bienestar. Es decir, una información mucho más integrada. Conforme el nivel de ecografía es más complejo, la información que suministre debería ser más integrada y más incluyente de las condiciones fetales y su entorno. Así, estos tipos de ecografía que ya están ampliamente definidos, estándar, limitada y especializada, implican diferencias en relación a la complejidad y parámetros de evaluación, desde migrar de un estado de información biométrica, ponderal, actividad, latido, hacia progresivamente mayor información, mayor integración, hasta un carácter subespecializado de las estructuras, malformaciones o complicaciones materno-fetales. Ese proceso es un proceso que implica algunos cambios en nuestra formación, que ya nos va a comentar el doctor Joaquín, ¿ya? Pero tenemos que tener conocimiento pleno de esas diferencias en evaluación y hacer lo posible porque nuestras pacientes tengan acceso cada vez más a una evaluación de tipo especializada, aquella que en el mundo desarrollado se está mostrando que impacta en la salud materno-perinatal. Así, para culminar este casito, definamos qué tipo de ecografía es. Miren acá, es un podálico izquierdo con un latido de 144, un peso de 2025 gramos, placenta fúndica, cordón 3 vasos, grado 3, líquido amniótico normal,
no hay detalle de la anatomía, no hay el estado del Doppler, y se concluye como gestación única activa de 32 semanas por biometría fetal. Algo que también nosotros ya venimos fomentando, de que se informe no en edad biométrica, sino en edad real. Pregunta: ¿es una ecografía estándar? ¿Es una ecografía limitada? ¿O es una ecografía especializada? ¿Tiene evaluación anatómica básica para ser concebida como estándar? No la tiene. ¿Tiene una evaluación específica? Podríamos decir que está limitada a la obtención del peso fetal, pero el peso fetal no es solo, ¿cierto? Eso implica un estado de crecimiento. Es decir, si yo quisiera evaluar el crecimiento y lo informo así, pues me estaría diciendo que lo limito a la evaluación de crecimiento, pero no evalúa el estado de crecimiento, simplemente ponderal. Es una ecografía ponderal y grado placentario, entonces no hay más información, y este tipo de evaluaciones abundan en nuestros ámbitos, son muy numerosas, no son casos aislados, son muy numerosas, y este tipo de evaluaciones contribuyen al desenlace adverso. Este bebé pasó a una segunda evaluación y se encuentra que es un feto de 37 semanas, evaluando el contexto de las ecografías previas, evaluando el carnet de control prenatal, evaluando más información, que es un RCIU, feto con restricción de crecimiento intrauterino en el percentil 1, con Doppler umbilical y cerebral media normales para ese momento, pero con Doppler de arterias uterinas patológicas y una placenta envejecida para la edad gestacional, no circular de cordón al cuello. Se sugiere hospitalización y culminación de la gestación a la brevedad. Entonces es un RCIU a término, que pues ya sabemos que el manejo es la inducción del parto, porque en otras condiciones, si no el detectado, contribuye hasta un 20% de la mortalidad perinatal. Gracias por la escucha a esta primera presentación. Bueno, una excelente ponencia la del doctor Castillo, ciertamente. Realmente para mí es un placer siempre colaborar con este tipo de actividades, de eventos, y por supuesto darle un especial agradecimiento a la Sociedad Peruana de Ultrasonido, Obstetricia y Ginecología por la invitación. Realmente lo que se me pidió es que hablara más de un enfoque, como bien lo dice el título, en calidad, estándares y certificación en ecografía obstétrica. Es una charla más enfocada a la parte gerencial. Yo tengo una maestría en gerencia de salud, funjo como jefe de servicio de obstetricia de uno de los principales hospitales del país de referencia. Sin embargo, ahorita tiene la ventaja y desventaja, podríamos decir, que es un país pequeño, apenas somos 5 millones de habitantes, 51.000 kilómetros cuadrados. Realmente es un país pequeño comparado con Perú. Y ginecobstetras somos aproximadamente unos 700, 800 en el país, de un total de 5.000 médicos. Realmente no somos muchos, y eso nos da la ventaja de que podamos tener una vigilancia en calidad positiva, diría, por parte del Colegio de Médicos y Cirujanos. Todos los médicos, tanto médicos generales como especialistas, todos debemos por ley incorporarnos al Colegio de Médicos para tener nuestra licencia para trabajar clínicamente. Entonces eso nos da, desde el punto de vista de las sociedades, las diferentes sociedades, tanto de radiología como de ultrasonido, la cual también presido en este último periodo como presidente, y de ginecobstetricia y de medicina materno-fetal, en la cual también funjo como parte de la junta directiva, de tener cierto control, de nuevo, en forma positiva de nuestros colegas, para que de alguna manera se incentive primero la educación médica continua, y en segundo lugar la certificación, ya sea local o internacional, en las diferentes ramas de la obstetricia.
Ya el doctor lo explicó muy bien, hay diferentes niveles de atención. Nosotros no tenemos, como en otros países, enfermeras o podríamos decir técnicos, enfermeras obstetras, o no sé cómo las llaman ustedes allá en Perú, que se dedican a la ecografía, al ultrasonido. Todos son médicos, ya sea del área de radiología o de ginecobstetricia. Entonces eso nos ayuda de alguna manera a tener un cierto control, de nuevo, de manera positiva, no inquisitiva. Tengo que decir, y esto como preámbulo, que como conflicto de interés soy chair para el grupo de Inteleos. Ahorita voy a hablar de qué se trata esto para Latinoamérica. Y básicamente es un grupo, un grupo grande, internacional, que se dedica a la certificación no solo en ginecobstetricia, sino en las diferentes ramas de la imagenología y, por supuesto, en la ecografía general. Entonces, esto nos ha dado el chance que desde la primera experiencia con ellos en el 2015, cuando hicimos el primer plan piloto de certificación local en el Congreso de la FLAUS, de la Federación Latinoamericana de Ultrasonido, de tener una primera certificación internacional avalada por esta organización. Entonces, eso es parte de la experiencia que nos ha llevado a estar en todo este tópico. Entonces, ¿qué significa estar certificado? La certificación demuestra definitivamente la dedicación de los profesionales de salud a su profesión, práctica y pacientes, y por supuesto documenta que se ha alcanzado un estándar de conocimiento, ya sea básico, intermedio o especializado, subespecializado, como lo queramos ver, en destrezas, habilidades que ayuda a la atención consistente y de alta calidad y de seguridad. Por ejemplo, hace unos años viajamos a El Salvador y ellos también estuvieron muy interesados en la certificación en ginecobstetricia específicamente. Entonces ellos nos hablaban que había mucho problema de seguridad, por ejemplo, cosas tan sencillas de limpieza del transductor, qué material utilizar para esto, etcétera, ¿verdad? Entonces, todo esto se tiene que estandarizar con procedimientos, artefactos, sustancias, en fin, que sea adaptado para cada país o cada región y que pues, sea del alcance de todos. También podemos decir que para la certificación, y lo dije al principio, se necesita una educación y formación constante por parte de las comunidades profesionales, médicas o de salud, podríamos decir en general. Y para esto, de nuevo, esto no es en forma inquisitiva, debería haber una evaluación periódica. Esto se ha discutido mucho, por ejemplo, en los Estados Unidos, si esta evaluación tiene que ser semestral, anual, cada 5 años, cada 10 años. Esto va a depender mucho de lo que uno quiera alcanzar con la evaluación y la certificación. Y por ejemplo, este grupo Inteleos cuenta de profesionales especializados en psicometría, en análisis de datos. O sea, es un grupo muy completo en el sentido de que tiene que evaluarse muy bien el contexto en el que estamos haciendo una certificación para tener un nivel adecuado. Sin embargo, esto no quiere decir que, por ejemplo, un país pequeño tenga que tener una certificación muy básica o un país grande. Esto lo que quiere decir es que se tiene primero que alcanzar un nivel estándar de educación para luego hacer una certificación o una evaluación de los conocimientos. Y por supuesto, esto nos ayuda a demostrar una competencia profesional a todos nosotros. Esto es parte del triángulo de la certificación, que siempre va a estar de la mano de la educación. O sea, no podemos certificar si no hay educación, por supuesto, era una capacitación constante y continua, ¿verdad? Una competencia constante que, le repito, va a depender luego de cada sociedad, de cada país, de cada región, cada cuánto se realice esta certificación. Y para esto, les decía, ocupamos un estándar. Un estándar consiste en un nivel
de acreditación que tiene que estar acordado de previo. Para esto, por ejemplo, se llaman a las diferentes sociedades o expertos, en fin, tiene que tener una referencia internacional, por supuesto, ¿verdad? Ya hay estándares internacionales, por lo menos en obstetricia, ya bien definidos, entonces realmente no es que vamos a inventar cosas. Todos debemos tener un estándar básico de acuerdo a los lineamientos internacionales, consistente, comparable. Esto es muy importante, ¿verdad? Y lo decía, no porque seamos un país pequeño debemos tener una certificación muy básica, o sea, tiene que ser comparable. Y esto, la ventaja de estas certificaciones es que nos ayuda a tener un nivel de calidad que en la buena teoría, si uno estuviera en Perú, en Estados Unidos, en Costa Rica, en Europa, debería realizar el mismo examen con la misma calidad independientemente del lugar de origen. Entonces, por ejemplo, para Inteleos esto es de hecho algo que tiene mucha importancia, al punto de que muchas aseguradoras en los Estados Unidos utilizan estas certificaciones para aprobar los seguros médicos. Y esto lo que quiere decir es que muchos ultrasonografistas, si no tienen la certificación de esta organización, no pueden cobrar sus servicios. Esto no es, digamos, universal, y ustedes saben que, por ejemplo, Estados Unidos es un país muy grande que va a variar la legislación en los diferentes estados, pero ahorita vamos a ver que es una organización muy grande y que poco a poco se está abriendo un paso no solo en ese país, sino a nivel internacional. Para esto hay normas de acreditación ISO, hay una norma 17024, y les decía, por ejemplo, que lo ideal es que tengamos expertos en psicometría que nos ayuden a hacer realmente estas evaluaciones, estas preguntas de calidad. O sea, no se trata de preguntar por preguntar o preguntar cosas muy rebuscadas, o sea, preguntar realmente con el afán de estandarizar. Esa es la idea. De hecho, nosotros cuando hicimos el primer plan piloto, estuvimos reunidos con expertos en psicometría, y ellos nos comentaban que, por ejemplo, para esa primera evaluación que se hacía en Latinoamérica, que participaron los colegas que estaban en ese momento en nuestro país, en San José, para este congreso de la FLAUS en el 2015, se invirtió prácticamente, podríamos decir, unos $200,000 solo en lo que es la realización y la confección de este examen en sus diferentes niveles. Buscar a los expertos, buscar las guías, reunirlos, después hacer el análisis incluso filológico del examen, etcétera, ¿verdad? Entonces es un trabajo muy grande. Y les decía también que los estándares son importantes porque impulsan un consenso voluntario, ayudan a tener una mejor calidad en las competencias, proporcionan, esto también lo mencionaba, un lenguaje común a través de las fronteras. O sea, definitivamente yo debería tener una capacidad de realizar una ecografía de la misma manera en Panamá, en México, en Colombia, acá en Costa Rica, ¿verdad? Y por supuesto se centran también en nuevas ideas, en nuevos conceptos. Todos sabemos que la medicina es muy dinámica, ¿verdad? Y no quiere decir que, por ejemplo, un concepto X innovador, sobre todo en la parte funcional de la obstetricia, ¿verdad? No tenga que ser incluido, por supuesto, ya en certificaciones un poquito, podríamos decir, más especializadas o avanzadas. Estas evaluaciones desde el punto de vista de estándar de salud nos ayudan de nuevo, a elegir y aplicar a que este candidato, este profesional tenga una competencia o un nivel adecuado, y de nuevo insistir que se requiere una educación continua, integral, para tener esta certificación. De nuevo, esto no es un filtro, no es hacer una evaluación, un examen por hacerlo nada más. Y por supuesto hay que tener en cuenta un montón de variables, y todos sabemos que el examen ecográfico, ultrasonográfico, es operador dependiente. Entonces esto es complicado, ¿verdad? No es tan sencillo. De hecho, hace poquito nos reunimos en Puerto Rico con esta gente de Inteleos, y ellos incluso proponían utilizar, por ejemplo, algo tan interesante como la inteligencia artificial para rescatar conceptos básicos de la medicina y evaluar lo que sea consistente, lo que sea más consistente
o lo más importante, podríamos decir, de los conocimientos que tenemos que tener desde el punto de vista incluso básico, desde la anatomía hasta la cuestión ya más técnica, por ejemplo, lo que es la botonería, los diferentes tipos de transductores, lo que les decía también en cuanto a bioseguridad, limpieza del equipo, qué sustancias utilizar para la limpieza, en fin, todo este tipo de cosas. Y bueno, todos sabemos que América Latina y el Caribe se caracteriza, y quiero reforzar esto porque no quiero entrar diciendo algo negativo, más bien todo lo contrario, por tener muy buena calidad en salud en general, y esto creo que tenemos que creerlo realmente. Nosotros somos muy buenos profesionales en general, los latinoamericanos, pero por diferentes factores y mucho es por una cuestión de coordinación, de gestión, no vamos a entrar en detalle con políticas, en fin, pero todavía nuestra tasa de mortalidad materna y perinatal es alta, entonces esto de alguna manera nos refuerza el concepto de la certificación del estándar para tener una competencia adecuada y de alta calidad para nuestros pacientes. ¿Y por qué es importante esto? Porque, de nuevo, el ultrasonido, les decía, es una modalidad que es operador dependiente y en nuestro país se empezó a dar un poco este fenómeno hace unos años, hace unos 10 años, podría decirse, que empezaron a venir un montón de compañías a ofrecer un montón de equipos de muchas marcas. Ya eso se fue, digamos, regulando un poco en el sentido de que no es que no podamos tener diferentes marcas de equipo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que todo esto tiene que ser evaluado por las autoridades pertinentes en cuanto a que si son equipos que cuentan con los permisos, la disponibilidad, en fin. Pero en un principio, y yo no estoy en contra de esto, quiero aclararlo, los médicos generales empezaron a comprar equipos, sobre todo equipos portátiles, y empezaron a hacer estudios ultrasonográficos de todo tipo, ya sea de radiología general o de ginecobstetricia, que era lo más frecuente. Y esto muchas veces ustedes saben, ¿verdad?, que es un arma de doble filo, ¿verdad? Esto hay que tener su cuidado, ¿verdad? Se dice que el ultrasonido es el estetoscopio moderno, ¿verdad?, o el futuro, pero de nuevo, como es operador dependiente, no es lo mismo, y eso sí, siempre soy muy enfático, ¿verdad? No es lo mismo tener una formación de un mes a 10 años, por ejemplo, de experiencia en esto. Entonces, realmente la educación, independientemente que sea un médico general o un subespecialista, si tiene 10 años el médico general y el subespecialista solo un mes de experiencia, yo qué sé, en Doppler obstétrico, entonces realmente el médico general va a tener una mejor competencia. Entonces, a esto me refiero, realmente la educación es lo que importa en este sentido. Y por supuesto, yo estoy seguro que en su país este fenómeno también se ha dado. El ultrasonido es cada vez más asequible, es más compacto. De hecho, ustedes saben que hay equipos portátiles. Hace poquito también en esta convención, de hecho, usábamos un equipo portátil para practicar en un modelo de realidad extendida o realidad virtual. De hecho, esto incluso va muy de la mano, por supuesto, de los avances tecnológicos, y ahora hay realidad virtual completa que nos ayuda sobre todo en la formación, en la educación para nuestros residentes o nuestros médicos en forma, diríamos, más práctica y más asequible incluso desde nuestros hogares. Les decía que Inteleos es una organización que tiene como fin la certificación en imágenes médicas y se especializa sobre todo en el área de la ultrasonografía. Fue fundada en el 75 y administra más de 30.000 exámenes de ultrasonido cada año en todo el mundo, en más de 70 países. Y esto va de la mano del apoyo y de la logística que se tenga de acuerdo a los diferentes gobiernos o entes o asociaciones o ONGs que ellos puedan contactar en todos los continentes. Ellos han estado en todos los continentes, pero a nivel de Estados Unidos ellos tienen dos ramas.
que son la rama de los tecnólogos, el ARDMS, que son los técnicos en ecografía, y cuentan ya con 93,000 técnicos certificados en ultrasonografía. Y otra rama que es prácticamente solo de médicos, de APCA, de la cual formo parte, la cual se dedica a certificar médicos, bueno, no solo en ginecobstetricia, sino en ultrasonografía en general, pero también que cuentan médicos de todas las especialidades certificados de acuerdo a sus estándares, hasta 25,000 médicos. Esta organización, tiene un alcance global y la idea, ellos de hecho están muy interesados en ponerse en contacto con las diferentes entidades, les decía, por ejemplo, las sociedades científicas, para llegar a apoyar la certificación en las diferentes regiones o países, trabajar directamente con los expertos locales, porque por supuesto todos nosotros vamos a tener obviamente una visión distinta de acuerdo al lugar donde trabajamos, obviamente unificada por esto, pero de acuerdo a cada uno de nuestros países, cultura, en fin, y de esta forma colaborar con todo este tipo de organizaciones y entes gubernamentales. En nuestro país trabajaron mucho con el Ministerio de Salud, que por supuesto va muy de la mano con el Colegio de Médicos para la certificación en este tipo de procedimientos. Ellos forman parte y tienen lazos estrechos con organizaciones internacionales como la Organización Panamericana de la Salud, FLAUS, que es la organización local latinoamericana de sociedades de ultrasonido, por ejemplo, pero ahorita tienen un proyecto muy interesante de certificación de enfermeras obstetras en Irlanda y en el Reino Unido. También han incursionado en la certificación en todo lo que es el Oriente. Todavía no han entrado a India, a todos estos países por razones que entenderán geopolíticas, pero como ven, es una organización que tiene un alcance global. Y para finalizar, que creo que me he extendido un poco en el tiempo, van a perdonarme. Quiero rescatar este paper que se presentó en la revista Gris de obstetricia y ginecología americana, el American Journal of Obstetrics and Gynecology, en el 2018, donde ellos es tal vez el mejor paper, a mi parecer, hasta ahora, donde se evalúan ciertos criterios básicos que tiene que tener, obviamente, un médico en formación y un especialista para tener una competencia estándar específicamente en esto que estamos hablando en obstetricia. Y ellos, de hecho, incluso le dan un puntaje, tiene que tener este médico, ahorita vamos a ver, de acuerdo a las diferentes cosas que se evalúa, como mínimo un 75% de certeza en todo lo que se le evalúa para ser competente en este currículum que ellos establecieron como base, que bueno, el doctor Castillo ya habló un poco de esto, pero ellos lo que hacen es unificar esto en diferentes niveles, incluso durante la residencia. Entonces, como ven acá, y por supuesto se los puedo compartir el artículo completo, ellos tienen 4 niveles de competencias que tienen que ser adquiridos durante su plan de residencia. No sé cuántos años son en Perú para formar especialistas en ginecobstetricia, y esto ya desde la especialidad madre en ginecobstetricia. En Estados Unidos son 4 años, en nuestro país son 4 años también de formación. Entonces, para el primer año, por ejemplo, el médico tiene que demostrar una competencia, por ejemplo, en la medición de la longitud craneocaudal, en la evaluación de la presentación fetal, de las extremidades fetales, del diámetro biparietal. La idea no es leer todo esto, pero como ven, esto es lo mínimo que tiene que tener de competencia ese médico en su primer año, y lo tiene que demostrar. Luego, en el segundo año, demostrar que sabe medir un cervix tanto vía endovaginal como transabdominal. Bueno, y aquí, por supuesto, hay cosas de ginecología general, medir
el grosor endometrial, tener competencia en las medidas uterinas, etcétera. Y ya en el tercer y cuarto año ya se especializa más o se trata de llegar a una competencia más en la parte de obstetricia. Por ejemplo, a nivel de cabeza, saber medir el plano transventricular, el plano transtalámico. No entrar en detalle de cómo se mide todo esto, por supuesto, ¿verdad? Porque todo esto es tema de charlas por aparte. Valorar una imagen de 4 cámaras cardíaca, etcétera, etcétera. Y ya en el cuarto año ser un poco más específico, por ejemplo, valorar el perfil facial, incluso poder realizar procedimientos invasivos por ultrasonido como una amniocentesis. Y como extra, que eso usualmente se completa en el último año, por ejemplo, ver el corte de 3 vasos tráquea a nivel torácico, las órbitas, hacer Doppler de la arteria umbilical, la translucencia nucal. Vean que esto que muchas veces nosotros pensamos que es lo primero que uno tiene que aprender, más bien es lo último que ellos aconsejan que tiene que tener uno competencia. Entonces, solo como ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, para la longitud craneocaudal, uno tiene que tener, tiene que tener, bueno, por lo menos 4 de estos 5 puntos, tener un nivel apropiado de la zona que se necesita focalizar, una magnificación adecuada de esta imagen, que el feto tenga una posición neutral y valorar la longitud tanto de forma craneocaudal y demostrarla en esa imagen. Entonces, si uno está haciendo, digamos, una evaluación de este residente en cuanto a la longitud craneocaudal, uno tiene que marcar aquí que por lo menos 4 de estas 5 cosas las haga correctamente, y así sucesivamente. Por ejemplo, en la translucencia nucal, 7 de 9 cosas se tienen que tener como buenas, tener un plano adecuado medio sagital, la cabeza fetal en posición neutral, los calipers que sean visualizados y aplicar la medición en la zona más, por ejemplo, aquí mencionan eso, en la zona más gruesa de esa translucencia que uno está midiendo. En fin, igual, por ejemplo, para el corte de 4 cámaras, tener un plano axial transverso, una magnificación adecuada, que el tórax sea lo más circular, por ejemplo, posible al momento de la visualización. Y, por ejemplo, también en la arteria umbilical, cuando hacemos un Doppler, aquí mencionan que tenemos que tener mínimo unas 5 ondas continuas con un nivel de filtro adecuado para que se vea tanto las velocidades bajas como medias, por ejemplo, y que podamos trazar adecuadamente las líneas cuando hacemos la medición, ya sea del índice de pulsatilidad, de resistencia o la relación sístole-diástole de esta onda pulsátil. Entonces, esto, y bueno, en el paper vienen como 90 criterios de acuerdo a cada de estas cosas que se están evaluando, ¿verdad? Y que eso lo pueden ya tener. Y lo que me pareció como básico, estándar, hablábamos de estándares en cuanto a competencia. Y lo que me pareció muy interesante es que también dan lo mínimo que tiene que tener un reporte de ultrasonido o de ecografía. Y de nuevo, esto es lo mínimo que tiene que tener. Aquí tal vez no se ve muy bien, pero está con asterisco marcado que, por supuesto, que no se nos olvide el nombre del paciente, la identificación, el día de la examinación o del examen, la indicación, muy importante, ¿verdad? Esto tenemos que tener en cuenta que esto lo va a valorar otro colega o, en fin, otro personal de salud, ¿verdad? Entonces, guiarlo de esa forma, ¿verdad? Para saber qué es lo que se está evaluando.
la presencia o no de actividad cardíaca y, por ejemplo, dependiendo si hay un saco gestacional, el número de fetos, en caso de embarazo múltiples, la localización de esos fetos, de la placenta, el tipo de placentación, que por supuesto todos sabemos que es importantísimo saber si se trata de un embarazo monocorial o bicorial. En fin, las medidas, tanto el diámetro biparietal, la circunferencia cefálica abdominal y el fémur, dependiendo, ¿verdad?, de la edad gestacional, y anatomía básica, además de el promedio de la edad gestacional que nos da esa evaluación, y del peso fetal, y un resumen de los principales hallazgos. Realmente todo esto, si uno lo condensa, no es tanto, pero vean que cosas tan importantes que a veces se nos escapan, como la indicación del ultrasonido o por ejemplo, un comentario extra de X cosa, bueno, no lo mencioné, el líquido amniótico, que también tiene que ser evaluado dependiendo de la edad gestacional, es importantísimo que esté en este reporte. Entonces, de nuevo, estos factores, podríamos decirse, son estándares que para ellos se tiene que cumplir en un informe de ecografía. Entonces, muchísimas gracias, doctor, muchísimas gracias. Excelente su presentación, muy necesaria como objetivo principal de esta sesión científica. Vamos a ver, a trasladar las preguntas. De repente, si hay alguna pregunta que nos han levantado la manito, alguien que quiera hacer una pregunta, o le trasladamos una pregunta que nos han hecho. Lo siguiente. Respecto a la certificación que ofrece Inteleos, la organización Inteleos, por ejemplo, ¿se contempla también una evaluación práctica o solamente evaluación cognitiva? Sí, esa es una pregunta muy lógica. De momento solo se están haciendo evaluaciones teóricas. Ellos tienen un plan que ya se está realizando en Estados Unidos, por ejemplo, ¿verdad?, de trasladar a Latinoamérica, que ellos le llaman, es muy interesante porque le llaman resolución de problemas o resolución de síndromes médicos. Esto lo que quiere decir es que ellos, por ejemplo, y bueno, se ayudan de la tecnología, tienen un caso clínico y de acuerdo a ese caso clínico van guiando al profesional en cuanto a lo que se tiene que hacer o lo que se tiene que visualizar o lo que se tiene que evaluar en ciertas cosas. Esto lo están haciendo en Estados Unidos, pero de momento en Latinoamérica solo son evaluaciones teóricas. Otra pregunta, doctor. Usted en estos años ha evidenciado la respuesta de los diferentes países a los procesos de certificación de sus profesionales. ¿Cómo podemos nosotros lograr que nuestros profesionales en nuestros ámbitos participen e ingresen a un proceso de certificación, para tener, así como entidades internacionales, a sus profesionales mostrándolos: mis profesionales, el 100% los tengo certificados, así que yo te ofrezco eso? En cambio, en nuestros ámbitos adolecemos de lograr un proceso de certificación. ¿Cómo podemos llegar a ese objetivo, doctor? Bueno, es una pregunta muy buena, un poco compleja en el sentido de que nosotros lo vivimos en Costa Rica. Ese primer año, realmente, de médicos especialistas que tomaron el examen de certificación en ginecobstetricia, apenas fuimos 10, para darle un ejemplo. Y en total fueron 40, si no me equivoco, por ahí. El resto fueron de países desde México, Dominicana, Colombia, si no me equivoco también había peruanos, pero realmente este es un asunto que todavía tiene mucha tela que cortar, como decimos nosotros acá, en el sentido de que de momento es voluntaria, en nuestro país es voluntaria esta certificación. Se ofrece como un plus de que el médico sea certificado desde el punto de vista de que le realza su competencia en la práctica médica, pero es completamente voluntaria.
ellos por supuesto no pueden como organización exigir que esto se haga, ¿verdad? Y esto más bien es algo que cada sociedad o ministerio, región, país, ¿verdad? Va a definir. Pero de hecho en nuestro país lo que se empezó a hacer fue ofrecer a las diferentes, bueno, básicamente a la Sociedad de Radiología y de Ginecobstetricia esta certificación, pero en forma voluntaria. Y, por ejemplo, se les realzaba de que esto les daba un plus incluso desde el punto de vista internacional para tener un estándar de competencia a nivel internacional. Yo no puedo ofrecer lo que no tengo, por decirlo de alguna manera. Esto no es que con esto uno va a poder, por ejemplo, trabajar en Estados Unidos o en Europa, ¿verdad? Con este tipo de certificación. No puedo decir que es así. Sin embargo, podría decirse que si uno alcanza esta certificación, uno realmente tiene la misma competencia de un colega en países desarrollados, y esto demuestra la buena calidad de nuestros colegas. Pero es un tema que es básicamente de educación. Yo creo que el médico que está siempre en educación médica continua va a buscar la excelencia en su competencia. Entonces yo creo que más que algo de exigencia debería ser una constante, ya cuando se da un círculo de educación, evaluación, educación, evaluación. No sé si me explico. Cierto. Es cierto, doctor. Justamente la sesión actual tiende a hacer un llamado primero a las universidades y a quienes están dentro de las universidades, dentro de las coordinaciones de las universidades. El aprendizaje del ultrasonido debe concebirse como una necesidad en estos tiempos. El estetoscopio del médico, como nos ha dicho el doctor, también nos ha recordado eso. Entonces, si nosotros no concebimos que esta nueva herramienta la vamos a necesitar en estos nuevos tiempos, y empezamos una formación desde la universidad con una evaluación, con un estándar tal cual lo han hecho ya otros países. Por ejemplo, eso de la lista de chequeo que nos ha mostrado el doctor, que ha sido publicado en 2018, lo ha venido haciendo organizaciones como por ejemplo el Royal College de Inglaterra en su formación de residentes a través del examen OSATS de habilidades técnicas. Acá en el Perú ha llegado con otros nombres, el ECOE, examen clínico objetivo estructurado, por ejemplo, para diferentes situaciones, desde la sutura hasta la realización de un ultrasonido. Y este llamado lo hacemos también a los centros de enseñanza, ya sea particulares, ya sea estatales, de que la enseñanza debe ser tal cual lista de chequeo. Es decir, si usted junta a 5 alumnos, a los 5 encárguese usted tal cual lista de chequeo, a que cumplan lo que usted va a mostrar, a que lo hagan independientemente o con su ayuda, y que al final de esa evaluación, de ese curso, digan: mis 5 objetivos los he logrado, los he cumplido, los he chequeado, y eso se debe reforzar posterior a esa evaluación o ese curso que ha recibido. Igual, en la enseñanza del ultrasonido en nuestros residentes, por ejemplo, nosotros no hemos visto ninguna universidad que tenga dentro de su plan curricular la enseñanza objetiva del ultrasonido, tal cual nos ha mostrado las publicaciones. Simplemente se le deriva a su rotación de ecografía, por ejemplo. Vaya a su rotación de ecografía, que ahí le enseñan, le muestren, y el alumno de diversas universidades llega a los ámbitos ecográficos sin un plan de estudio, sin un logbook como usan en otros países, en el cual tiene que llenar lo que va viendo, ya sea visual o con ayuda del evaluador, y hacer una lista de chequeos de su rotación al final. Entonces nosotros no tenemos, y eso de la lista de chequeos se está extrapolando para todo proceso, no solamente el ultrasonido, sino para toda la medicina, en realidad, las especialidades. Adolecemos de eso, y por ende hacemos un llamado a esos centros de enseñanza, a esos docentes de cualquier entidad, a esos miembros de las universidades, para que se empiece a diseñar en sus planes curriculares esta nueva forma necesaria de aprender ultrasonido, para darle un rol como se le está dando en países de donde ha surgido esta información, y nos están transmitiendo cada vez más información, y nosotros ya tenemos lleno nuestro vaso con tanta información, y no tenemos aún una forma de trasladarlo al paciente.
seguimos aún haciendo evaluaciones que no cumplen los criterios, no cumplen los estándares. ¿Por qué? Porque tampoco hay entidades que nos supervisen, no tenemos un rol rector del Estado, no tenemos un rol rector de nuestras asociaciones gremiales, y por ende, pues, si yo me certifico o no me certifico, no va a repercutir en mí, porque nadie me va a decir, ¿sabes qué? Como no estás certificado, no vas a hacer ultrasonido. No hay eso. Entonces necesitamos prepararnos desde el punto de vista personal, individual, hacia una mayor formación para brindar no solamente un mejor servicio a nuestra gestante, sino a nuestros alumnos, porque todos tenemos en cierta forma un alumno, así no estemos contratados por la universidad, van a llegar a nuestro servicio a atender a una paciente y vamos a realizar un aspecto docente. Por ende, nuestra formación debe repercutir en ese grupo profesional para que al final surta un efecto a largo plazo en realidad. Si hubiera alguna otra opinión. Sí. No, nada más rescatar eso, doctor, que usted mencionaba. En Estados Unidos eso es lo que se ha llegado a concluir, que realmente cómo se logra una certificación universal, empezando desde la universidad y tener desde la universidad un currículum en la formación ultrasonográfica. Eso es lo que se ha visto que es tal vez el futuro. Sin embargo, nosotros todavía también estamos un poco alejados de esa realidad, pero creo que a eso vamos, a formar al médico general en ultrasonografía, y ya luego se va a subespecializar o especializar, digamos, en las diferentes ramas. Hace una pregunta por acá, nos preguntan si la certificación mejoraría en algo significativo la tasa de mortalidad materna o desenlaces perinatales. ¿Cree usted, doctor? ¿Cómo? Sí está demostrado. No me dio chance de presentar ese slide porque fui, digamos, un poquito más enfocado a esto último de la certificación, pero sí está demostrado por diferentes estudios que la competencia adecuada logra detectar, por ejemplo, en la parte de obstetricia, embarazos ectópicos, y valorar pacientes con riesgo de hemorragia, que obviamente, dependiendo de un buen examen, van a determinar que se haga o no un procedimiento que incluso puede salvar la vida de esa paciente, ¿verdad? Y desde el punto de vista fetal también, ¿verdad? De, pues, evitar un óbito o un problema grave en ese feto, ¿verdad? Con una complicación severa. Entonces sí está demostrado que logra mejorar las competencias y sobre todo ayuda a salvar vidas. Cierto, doctor, y le agrego lo siguiente. En diversos ámbitos internacionales han demostrado que, por ejemplo, la realización del Doppler de la arteria umbilical detectando la anormalidad puede disminuir la mortalidad fetal. Eso es cierto, ciertamente. El hecho es que cuando hacen investigaciones en otros ámbitos, por ejemplo, en ámbitos de países con muy poca certificación, poca experiencia, poca destreza, cuando sacan la base de datos de ese grupo poblacional expuesto a evaluaciones ecográficas, logran encontrar de que la posibilidad de muertes es semejante en aquellos que tuvieron evaluación ecográfica como en aquellos que no tuvieron evaluación ecográfica, y eso genera una impresión de que no aporta, cuando eso es totalmente falso, porque cuando han pasado a procesos de auditoría, nosotros mismos en nuestras evaluaciones, en nuestras investigaciones, cuando vemos que un desenlace adverso ha ocurrido y hacemos un proceso de auditoría, decimos, miren, esta evaluación ecográfica no ha reportado esto o no ha advertido esta anormalidad. Es decir, falta mayor conocimiento técnico, cognitivo, en el reporte mismo, en la forma de reportar misma, además de la evaluación, que si se hiciera, si se corrigiera, si se subsanara, el impacto en países donde tenemos alta tasa de mortalidad materno-fetal, pues sería más significativo. Todos sabemos que una herramienta predictiva tiene más utilidad en los ámbitos donde hay mayor prevalencia.
Entonces, nuestro país no tiene, como los otros países, un 5% de preeclampsia, tenemos un 10% y alrededor. Igual, los RCU no son 5% como en otros ámbitos. En nuestros ámbitos llegan entre el 10 a 15%. Por ende, toda herramienta predictiva, toda herramienta bien realizada va a permitir disminuir significativamente la morbimortalidad materno-perinatal, y eso tenemos que concebirlo y tener el objetivo de migrar hacia subsanar esos procesos de realización de este ejercicio de la ecografía. Nos preguntan también por acá si las universidades deben garantizar la aplicación de la ecografía de sus egresados, algo así como cuando uno estudia pediatría, gineco. Claro, miren que cuando uno revisa el currículum, el syllabus o el plan curricular de una especialidad, como por ejemplo ginecobstetricia, ¿no? Quienes hemos tenido oportunidad de revisar el currículum o el plan curricular de universidades norteamericanas o inglesas, uno dice, momentito, acá tengo solamente 20 ítems, en cambio acá tengo 150 ítems que deben cumplir mis profesionales para yo certificarlos como especialistas. Por eso siempre instamos a que nosotros nos preparemos asumiendo de que vivimos en una realidad en la cual nuestras herramientas formativas no son del nivel como otros ámbitos más desarrollados, y por ende nosotros debemos no solamente cumplir o llenar ese vaso que nos dan a llenar de nuestra formación, sino decir, momentito, ese vasito que nos están dando, en realidad en otros ámbitos usan un vaso choc grande, así que mi objetivo va a ser rebalsar ese vaso que me están dando en mi país, en Latinoamérica, porque en otros ámbitos su umbral es mucho más alto. Hay que asumir eso. Si no asumimos eso, vamos a pensar que cuando acabamos formados como especialistas en cualquier especialidad, somos comparables técnica y cognitivamente a un especialista de Inglaterra, de Europa, del mundo desarrollado, y eso no es así. Nos vamos a dar contra la pared, como se dice, ¿no? Así es. Bueno, estábamos también pasando una encuesta, si los asistentes nos pudieran responder a esa encuesta respecto al proceso de certificación. Queremos saber en primera instancia, por ejemplo, si el amplio asistente que está en este momento quisiera ser parte de un proceso de certificación. Entonces yo diría sí, estoy de acuerdo. Y luego de eso, ¿cuál sería una opción en la que quisiera participar? Por ejemplo, una evaluación cognitiva más imágenes que uno genere, o una evaluación en base a una entidad como por ejemplo puede ser Inteleos, puede ser Fetal Medicine, Fetal Test, AIUM. En otros ámbitos es cuestión de ingresar a ese sistema de certificación. O quizá quiere uno ser parte de un proceso que incluya una evaluación cognitiva, una evaluación de imágenes, y sujetarse a la evaluación práctica de un comité de evaluación, cual lista de chequeo, por ejemplo. Y usted, si está dispuesto a ser parte de eso, y a sincerar su grado de experiencia, de destreza, de competencia en la realización del objetivo específico, como una ecografía del primer trimestre, por ejemplo, o segundo trimestre, o tercer trimestre, Doppler, por ejemplo. Entonces, ya sabemos que para calificar ameritará un promedio de un 75% de respuestas válidas, porque ese es un estándar que se maneja a nivel internacional, ¿no? Y tampoco tenemos una opción de decirle, si usted, mi estimado amigo, desaprobó con solamente 40% de su puntaje, yo no le puedo decir, ¿sabe qué? Usted me va a dejar de hacer la ecografía, porque nosotros no somos una entidad normativa. Simplemente buscamos fomentar y dar herramientas, dar acceso a que usted mismo entre a un sistema de certificación de competencias para que repercuta favorablemente en su profesión realmente, ¿no? Entonces vayan respondiendo las encuestas, y si no hubieran más preguntas, no sé, de repente, doctor, un comentario más. No, pues instarlos a la certificación. Quiero decir que tengo que ser parte de Inteleos. O sea, realmente yo lo que siempre pregono es que debería uno como médico, lo que mencioné, buscar siempre la excelencia,
en la atención de sus pacientes, y eso quiere decir que uno tiene que estar constantemente por todos los avances, sobre todo tecnológicos, estarse reactualizando y estar evaluando su práctica médica para ver si es competente. Entonces, o sea, los insto no tiene que ser con Inteleo, ¿verdad? Específicamente, pero sí a tener un nivel de certificación o una entidad acreditada que logre demostrar que ustedes le dan seguridad sobre todo la evaluación ultrasonográfica, hablando de este tema, ¿verdad? Entonces, es algo que es más incluso de responsabilidad y de buena práctica médica. Muchas gracias, mi estimado doctor. Gracias por su participación, gracias por su excelente ponencia y su llamado a este proceso que es necesario, como empezamos diciendo. Si no hubiera alguna otra pregunta, les solicitamos llenar la encuesta que les hemos enviado. Queremos agradecer su asistencia a esta primera sesión, que es una sesión de llamado a la conciencia, exhortarles a este proceso de mejoramiento de competencias. Nuestra junta directiva ha mejorado el acceso a la información a través de nuestra página web, que ustedes pueden visitar y van a encontrar mucha información que ha estado de difícil acceso y ahora la pueden tener a la mano y nos va a ayudar en nuestra formación en la realización del ultrasonido. A nombre de la Junta Directiva, les agradezco a todos los asistentes. A nombre de la Junta Directiva, agradecemos la participación del doctor Joaquín Bustillos Villavicencio, de Costa Rica, y saludamos a todos nuestros colaboradores el día de hoy, que ha sido, esperemos, muy fructífero, muy provechoso, y a iniciar este año con un pie derecho. Muchísimas gracias.